Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una comparación de velocidad entre el iPhone SE 2 y el iPhone 11. Así que vamos con la intro y comencemos. Vamos a comenzar esta prueba encendiendo ambos dispositivos para ver cuál tarda menos tiempo en iniciarse. Esta prueba no determina nada, pero es algo importante porque así sabremos el tiempo que vamos a demorar en comenzar a usarlo. Ahí pueden ver que el iPhone SE 2 ha iniciado primero, el iPhone 11 se está tomando un poco más de tiempo y estos serían los primeros resultados que nos arrojan. Vamos a iniciar más rápido el iPhone SE 2 que el iPhone 11. Ahora vamos a correr los números para ver qué tal trabaja el procesador en ambos dispositivos. Sabemos que es el mismo procesador, es el chip A13 Bionic, pero lo vamos a poner a prueba para ver cómo es la cosa en cada dispositivo. Aquí podemos ver que tenemos el modelo del iPhone, el sistema operativo iOS 13.4.1 y en el iPhone 11 iOS 13.4.5, el procesador A13 Bionic a 2.66 GHz, en el iPhone SE 2 el procesador ARM a 2.65, no sé por qué dice ARM, pero es el mismo procesador, el chip A13 Bionic. La memoria RAM 3 GB en el iPhone SE 2 y 4 GB en el iPhone 11. Vamos a correr en el CPU primero para ver los resultados que nos va a arrojar. Vamos a comenzar con la prueba. Voy a poner el video en cámara rápida para que ustedes no tengan que esperar todo el tiempo que tarda en hacer este diagnóstico. Para ustedes va a ser unos pocos segundos, así que vamos a esperar para ver cuáles son los resultados. En el single core tenemos en el iPhone SE 2 1330, mientras que en el iPhone 11 tenemos 1329. La diferencia es muy mínima. En el multicore tenemos 3075 en el iPhone SE 2 y en el iPhone 11 3275. Como pueden ver, están muy parejos. Vamos ahora a continuar con la prueba. La diferencia es tan mínima que eso usted no lo va a notar si es que está utilizando estos dispositivos al mismo tiempo. Y los números, por lo que ya estoy viendo, van a ser muy similares. Hacemos el mismo proceso y esperemos los resultados. Ha terminado el iPhone SE 2 3178 y el iPhone 11 3147. Están muy pero muy parejos, la diferencia es mínima, por lo que eso les digo y les repito, no lo van a notar. Ahora vamos a abrir las aplicaciones para ver qué tan rápido es cada uno abriendo aplicaciones. Vamos con la aplicación de cámara y ahí pueden ver que la abren al mismo tiempo, no hay ninguna diferencia. Vamos a abrir la aplicación de mapas, 1, 2, 3. Al mismo tiempo, no tenemos diferencias. Y es sorprendente que este dispositivo de $399 responda prácticamente igual que el iPhone 11. Abrimos Twitter y están más que parejos. Ustedes mismos lo pueden comprobar. A pesar de que es un teléfono de bajo valor, entre comillas, está respondiendo exactamente igual que el iPhone 11. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a abrir los juegos. Ya ustedes saben que los juegos le exigen mucho más al procesador. Así que bueno, vamos a comenzar abriendo este juego de Apple Arcade. El iPhone SE 2 ha ido delante por muy poco. Están bastante parejos. Diría que es casi lo mismo. Pero el iPhone SE 2, díganme ustedes si están de acuerdo conmigo, ha ido un poco más rápido. Vamos a abrir Call of Duty Mobile, que es un juego bastante pesado. El iPhone 11 ha ido un poco más adelante. Ahora está un poco más adelante el iPhone SE 2. Están muy parejos, no se nota la diferencia, aunque en ocasiones uno es más rápido que el otro, pero sería prácticamente lo mismo.
Definitivamente el iPhone SE 2 ha ido un poco más adelante. Vamos a comenzar una partida en este juego para ver qué tal responde cada dispositivo en los gráficos. En el iPhone 11 responde muy bien porque yo acostumbro a jugar mucho ese juego en mi iPhone 11 y vamos a salir de dudas jugándolo en el iPhone SE 2. La experiencia debe ser la misma porque tienen el mismo procesador, así que no debemos tener problemas. Vamos a comenzar la partida y ustedes fíjense en la calidad de los gráficos y cómo responde el propio dispositivo a la hora de jugar este juego. No noto ningún tipo de lag o retardo. La experiencia es prácticamente la misma que está jugando en mi iPhone 11. Si una de las cosas que te preocupa con este dispositivo es la posibilidad de jugar diferentes juegos como Fortnite o este mismo juego Call of Duty Mobile, no vas a tener ningún problema para poder disfrutar de estos juegos porque el teléfono los va a mover muy bien. Vamos a comenzar una partida ahora en el iPhone 11. Ustedes podrán comparar la experiencia de juego con ambos dispositivos. Con este les digo que no hay ningún problema porque es el que yo siempre utilizo para jugar Call of Duty Mobile y me ha respondido bastante bien. Con el iPhone 10 sí he tenido unos cuantos problemas, pero eso se los estaré mostrando después en otra comparación que haré entre el iPhone SE 2 y el iPhone 10. Claro, lógicamente el iPhone 10 tiene un procesador más antiguo, no tiene la misma potencia que el iPhone SE 2. Pero lo vamos a comparar para que ustedes vean de lo que les hablo a la hora de jugar Call of Duty Mobile y así sepan que si compran un iPhone 10 para jugar en este juego puede que tengan problemas. Como ustedes pueden ver, está bastante parejo, así que no hay mucho que decir. Prácticamente tendremos la misma experiencia si usamos un iPhone 11 o un iPhone SE 2 en lo que es juegos y velocidad. Los dos dispositivos están bastante parejos. El iPhone SE 2 al parecer es muy buena opción si estás buscando un dispositivo para comenzar a usar lo que es el sistema iOS. Este dispositivo, a pesar de tener un diseño viejo, por llamarlo de alguna manera, porque es el diseño que tenemos desde el iPhone 6, debido a sus componentes internos, le da como que otro estatus porque puede competir directamente con los últimos modelos de iPhone debido al procesador que tienen, el mismo procesador, el chip A13 Bionic. Los números han estado bastante parejos, de eso no cabe duda, y vamos a seguir haciendo comparaciones. Vamos a comparar las cámaras, que nos falta todavía para ver qué tal maneja la cámara este nuevo iPhone SE. Sabemos que muchas cosas las hace a través del software, pero todo eso lo vamos a ver más adelante en un próximo video. Así que bueno, si este video les ha gustado, ya saben, apóyenme con un gran me gusta como siempre. Y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que estaré subiendo aquí en el canal. Esto solo es Smart Tech. Nos vemos en un próximo video.